Bienvenidos a un episodio más. Ahora hablaremos sobre leyendas de México, en especial la muerta que resucitó. Esta leyenda que vamos a relatar se remonta a la época del México prehispánico, y para ser más exactos, nos situaremos en el tiempo en que reinaba el emperador Moctezuma Xoyotzin. La muerta que resucitó era una de las hermanas de Moctezuma, cuyo nombre era Papatzin. Ella se había desposado con el señor Tlatelolco, quien curiosamente hacía poco que había fallecido, pero sin embargo la dama siguió habitando el palacio que en vida de su difunto esposo le había sido asignado. Papatzin se dice que era hermosa, muy joven, y cosas de la vida era una lástima que una mujer tan hermosa se hubiera quedado viuda en estas circunstancias. Un día su estado de salud cayó y enfermó de suma gravedad. Vinieron a verla los mejores médicos de México, pero nada pudo hacerse por volverle la salud hasta que un día falleció. Los funerales se celebraron con la pompa correspondiente a su alta alcurnia, asistiendo las más altas personalidades tanto de México como de Texcoco y del mismísimo Tlatelolco, donde ella, en vida, había sido esposa del señor de la ciudad. Moctezuma iba acompañado al cadáver, ataviado conforme a su alta investidura, con ricas plumas y adornos de oro y jade. Por fin se trasladó el cuerpo de la princesa en su última morada. El sitio era una gruta que se encontraba en los hermosos jardines del palacio, adornado con bellas y exquisitas flores junto precisamente a un estanque donde en vida solía bañarse Papatzin. Al día siguiente de este acontecimiento pasaba por ahí una pequeña niña que vivía en este palacio y cruzó distraídamente el jardín, seguramente cantando alguna canción, y al pasar junto al estanque donde acostumbraba la difunta princesa bañarse, la vio ahí sentada, peinándose su larga cabellera. Pero desde luego que la pequeña no pensó en cosas del otro mundo, sino que lo vio de la más normal, pues ya estaba hecha a la idea de ver a Papatzin todos los días, haciendo la misma rutina. Pero a diferencia de las otras ocasiones, oyó que la bella señora le llamaba con dulce voz diciéndole: «Ven, cocotón, ven», palabra que en lengua mexica se usaba para llamar a los niños cariñosamente, y la chiquilla pues se acercó sin ningún temor y le respondió a la princesa: «Dime, mi señora, ¿en qué puedo servirte?». Y ella le contestó que por favor fuera corriendo a llamar a la esposa del mayordomo del palacio, pues necesitaba hablarle. La niña obediente corrió a llamar a la mujer y le relató lo que había acontecido en el jardín, pero la señora, sumamente sorprendida de las palabras que había escuchado, no le creía a la pequeña y trataba de explicarle que eso no era posible, pues Papatzin ya había muerto y había sido sepultada el día anterior, pero la pequeña insistía en que fueran al jardín y le tiraba del traje para jalarla hacia allá, y la buena mujer, más por complacerla que por creerle, se dejó llevar a este sitio, y al constatar con sus propios ojos que efectivamente ahí se encontraba la princesa, cayendo iluminada por la enorme impresión como si alguien le hubiera golpeado. Al verle, Papatzin le pidió entonces a la pequeña que fuera a llamar a su madre, pero volvió a suceder lo mismo. Al llegar la mujer jalada por la pequeña y ver ahí recargada a Papatzin, cayó al suelo desmayada después de proferir un grito de espanto. Cuando despertaron de su desmayo las asustadas mujeres, la princesa les habló dulcemente y les explicó que no estaba muerta, sino tan viva como ellas. Las mujeres se pusieron muy alegres al oír esta noticia, pues todo en el palacio querían mucho a Papatzin, y su fallecimiento les había causado un profundo pesar. Emocionados, corrieron a avisarle al mayordomo y explicarle que la joven princesa no había muerto, y de paso pedirle que se fuera corriendo a México a informarle a Moctezuma de la noticia, pero sin embargo el hombre se resistía, y con mucha razón, pues temía que no le creyeran y por lo mismo le castigarían por mucho rigor. «Ya que te da miedo ver al señor Moctezuma, corre pues la ciudad de Texcoco y dile al señor Netzahualpilli que venga a verme», dijo la princesa. El mayordomo, que tenía en mucha estima a la princesa, corrió presuroso a obedecerla y se trasladó de inmediato a Texcoco a entrevistarle con Netzahualpilli. Pero
Este también se resistía a creer la noticia y no tuvo más remedio que acudir al llamado. Cuando llegó a Tlatelolco y la vio sentada en una de las habitaciones del palacio, decidió ir a México Tenochtitlan a entrevistarse con Moctezuma, a darle la noticia y hacerle saber que su hermana quería verlo y comunicarle una noticia que era de suma importancia. Moctezuma ciertamente se resistía a dar crédito a las palabras de Netzahualpili, y este le rogó para que le creyese y acudieran ambos a Tlatelolco a entrevistarse con la princesa, y así de esta forma tendría verdaderamente la certeza de que lo que se le comunicaba era verdad. Moctezuma no podía llamar a su aliado de Texcoco mentiroso, y más por no contradecirle que por creerle aceptó ir en encuentro de su hermana. Salieron pues rumbo a Tlatelolco acompañados de un gran séquito. Moctezuma, desconfiado, se hizo acompañar de gente de su confianza por si se trataba de alguna celada. ¿Cuál sería la sorpresa de Moctezuma al encontrarse que su hermana Papatzin vivía, aquella que él mismo había visto que era enterrada en la gruta del día anterior? Se encontraba viva ante sus ojos y mudo de asombro, con un hilillo de voz le dijo al señor de México: Papatzin, hermana mía, ¿en verdad eres tú o eres un fantasma que perturba mis sentidos? Soy yo, señor Papatzin, tu hermana, la misma que enterraste ayer en los jardines de este palacio. De verdad estoy viva, no morí, y tengo que darte un mensaje muy importante que me ha sido revelado. Mudos de asombro tomaron asiento ambos señores en unos preciosos equipalis cubiertos de bellísimas pieles de jaguar, y ya más tranquilos se dispusieron a escuchar aquella revelación que tenía que hacerles la joven muchacha. Cuando caí en ese profundo sueño como la muerte, tuve una visión. Me encontraba en un camino al que adelante se dividía en muchos senderos, y en un costado pasaba un río con un gran caudal de agua. Pensé cruzarlo a nado para alcanzar la otra orilla, pero cuando se presentó de repente delante de mí un hermoso joven con una gran presencia. Este personaje estaba vestido con una túnica blanca como la nieve y brillaba como el sol. Tenía además 2 alas adornadas con plumas y en su frente llevaba una señal. Al decir esto, Papatzin hizo con sus dedos la señal de la cruz. El joven tomó mis manos y me dijo las siguientes palabras: Alto, no te arrojes al río de aguas turbulentas. No es tu tiempo de cruzarlo. Tú todavía no conoces el verdadero Dios, creador de todas las cosas, pero sin embargo Él te ama y quiere salvarte. Después de escuchar estas palabras, el hombre me condujo por la orilla del río, en la que se veían huesos, cráneos humanos, y se llegaban a escuchar lamentos a lo lejos que llamaban a la compasión. Alzando mi vista río arriba, vi unas embarcaciones muy grandes como casas, y adentro de ellas muchos hombres, pero eran distintos a nosotros. Su piel era blanca como el papel y tenían largas barbas. Cubrían sus cabezas con unos cascos que resplandecían y portaban en las manos unas banderas. Entonces el hermoso joven me volvió a decir: Dios quiere que vivas aún, a fin de que des testimonio de lo que va a pasar en tu tierra, de las transformaciones que vas a ver próximamente. Los gemidos que escuchas a lo lejos son las almas de tus antepasados, quienes viven y vivirán atormentados sin castigo de las culpas que cometieron en vida. Los hombres que ves venir en las embarcaciones son guerreros que los van a conquistar, pero alégrate, con ellos viene también la noticia del verdadero Dios, creador de todo cuanto existe. Cuando haya terminado la guerra y se extienda el conocimiento de ellos, y tus hermanos de raza reciban el agua que lava todos los pecados, tú serás la primera en recibirlo. Habiéndome dicho estas palabras, desapareció el alado joven, y yo desperté nuevamente a la vida, como si hubiera salido del sueño. Me levanté, pues, de la fría piedra en que me encontraba recostada, moví la roca que tapaba la gruta y salí nuevamente al jardín, buscando a mis sirvientes para explicarles todo cuanto me había acontecido. Moctezuma escuchaba estas palabras atónito, pues el recibir la noticia que iban a ser conquistados lo aterrorizó, y no quedándole otra, regresó a su palacio con todo el ánimo decaído y triste. Los médicos del palacio, para consolarlo, le decían que probablemente su hermana había perdido el juicio por razón de la enfermedad que había padecido. Moctezuma no volvió a ser el mismo, pues la sola noticia de que iban a llegar hombres en grandes
casas de madera que los iban a conquistar venía de alguna manera a corroborar las noticias de la costa. Precisamente habían visto llegar a estos hombres en la forma en que la había relatado Papatzin, y no sabía el emperador a ciencia cierta de qué se trataba, y esto lo tenía sumamente abatido. En cuanto a la vida de Papatzin, esta sufrió algunas transformaciones. Poco después de este acontecimiento, vivió encerrada en sus habitaciones, casi no salía. Dicen que comía lo mínimo para subsistir y prácticamente llevó una vida de sacrificio, absteniéndose de los lujos de este mundo. En el año 1524 recibió las aguas del bautismo, siendo efectivamente la primera que nació a Cristo por sus aguas vivificadoras, recibiendo en ese acto el nombre de Doña María Papatzin. Su vida después de este acontecimiento fue de gracia, pues era una mujer que poseía todas las virtudes, derramando bondad hacia todos aquellos que le rodeaban. Así vivió hasta que cerró por última vez sus ojos a este mundo, para entrar a la vida que nunca se acaba. ¿Qué te pareció esta leyenda mexicana? ¿Crees que Papatzin vio el futuro? ¿Crees que los españoles abusaron de la religión? Dime en los comentarios. Gracias por escuchar esta leyenda de México. Suscríbete y dale like. Nos vemos hasta la próxima.